Ese es el título de un libro que empecé a escribir, pero que todavía está en proceso. Porque verdaderamente Lou Gehrig's ha cambiado tanto mi vida que es mucho lo que hay que contar. Así que creo que va a ser un libro bastante largo. Yo soy la hija de 8, soy producto de un hogar de 8 hijos, soy la más chiquita. La Benjamina, la que todo el mundo pensaba que iba a ser más ñoña, pero que resultó ser la más independiente. Tengo 4 hermanas y 3 hermanos, 15 sobrinos, y mis padres llevan 64 años de casado. Desde mis 5 años identifiqué que mi vocación era la educación física, porque si en ese momento hubiese existido el diagnóstico de hiperactividad, yo habría sido catalogada una niña hiperactiva. Yo trepaba árboles, yo jugaba deportes. A mí me podían invitar hasta jugar bolita y hoyo y yo decía que sí. Después que hubiera movimiento y actividad física, para mí eso era lo máximo. Me acuerdo que al principio, en esa época de los 70, 75, decir que uno quería estudiar educación física o era de brutos, o era de vagos, o era de una persona que simple y sencillamente no tenía aspiraciones en la vida. Pero yo era diferente, yo decía, eso no es así. Yo quiero estudiar educación física porque es lo que a mí me gusta, es mi vocación. Y durante el transcurso de mi edad estudiantil muchas veces trataron de cambiarme, ¿verdad?, el norte, y me decían, pero ¿por qué no estudias matemáticas? Porque tú eres buena en las matemáticas, o estudias algo relacionado con ciencia. Mira, puedes estudiar contabilidad. Yo decía, es que yo no me veo en una oficina. Yo quiero ser maestra. Pero yo no quiero ser maestra de salón de clases regular, yo quiero ser una maestra de educación física. Entiéndanlo, yo voy a estudiar educación física. Y en el 88 entró a Sagrado Corazón a hacer mi bachillerato en Ciencias del Ejercicio. Al semestre de haber iniciado, empiezo ya mi experiencia en el trabajo. Mis profesores vieron en mí el potencial de ser una excelente profesional y dijeron, vamos a ponerte a trabajar de inmediato porque tú tienes lo que hace falta para que trabajes con nosotros en una compañía que ellos estaban recién formando. Y empecé a trabajar desde ese entonces. Me gradúo y me voy a hacer mi maestría en Auburn University y me especializo con niños con discapacidad. Eso me apasionaba. Ya había tenido experiencia trabajando con niños con autismo, ayudándolos a desarrollar destrezas motoras, y yo dije, esto es, dentro del campo de la educación física, esto es. Así que me fui para Auburn, hago mi maestría, salgo de mi maestría y yo pienso que tengo el mundo a mis pies y que me como los nenes crudos y vengo a trabajar para Puerto Rico y a dar clases. Al año de estar dando clases en Sagrado Corazón, hago un brinco y me voy a trabajar con la Asociación contra la Distrofia Muscular y empiezo a coordinar los servicios de pacientes con distrofia muscular. Y dentro de las distrofias musculares estaba Lou Gehrig's o Amyotrophic Lateral Sclerosis. Ese es mi primer contacto con la enfermedad. Y de todas las distrofias realmente que le pueden dar a un ser humano adulto, que es independiente, que trabaja, esta yo creo que es la más cruel y la más difícil. La expectativa de vida de un paciente con Lou Gehrig's es de 2 a 5 años. No solamente eso, es que, imagínense, yo no sé si ustedes se acuerdan del jueguito de Pac-Man, que era este muñequito que iba comiéndose los fantasmitas antes de que los fantasmitas lo atraparan a él, ¿verdad? Pues pensemos que nuestro cerebro de repente de producir un Pac-Man produce el fantasma que se va a comer el Pac-Man y que las neuronas motoras del cuerpo lo que permite que uno no se pueda mover o manda la señal para que nos podamos mover son el Pac-Man que se lo tienen que comer. Y eso empieza por dentro del cuerpo de uno a comerse esas neuronas motoras y uno va perdiendo músculo y uno va perdiendo la capacidad de hacer movimiento. Lamentablemente y lastimosamente para un paciente con Lou Gehrig's, la última etapa es la etapa más cruda, que es la etapa donde queda encamado. La persona tiene cerebro funcionando en toda su capacidad porque su coeficiente intelectual no se afecta, pero su único mecanismo para poderse comunicar eventualmente son los párpados.
porque pierde hasta la capacidad para hablar y tragar. Durante ese tiempo me involucré mucho con ese grupo que recién formaban de pacientes que estaban buscando dar grupo de apoyo tanto al cuidador como al paciente, porque son dos personas que están sufriendo un cambio contundente en sus vidas de repente. Lo que jamás en mi vida se me ocurrió pensar es que cuando estoy terminando y estoy defendiendo mi propuesta para mi tesis doctoral, que estoy lista para montarme para Haití, como quien dice, porque si me la aprobaban, ese era mi destino, ir a Haití, hacer mi investigación para regresar y obtener mi grado, empiezo a tener problemas de salud. Y yo decía, ¿qué está pasando? Y mi primer problema de salud viene a consecuencia de que mi intestino grueso colapsa. Jamás había escuchado que un órgano interno pudiera morir y uno seguir con vida. Porque uno tiende a pensar, muere un órgano, pues la persona muere. No. Mi intestino grueso muere. Porque eso fue literalmente el diagnóstico que me dio el especialista colorectal. Antes de eso me diagnostican como que era un síndrome de colon irritable, pero yo seguía perdiendo peso, seguía desmejorando, no podía ir al baño a menos que no fuera producto de laxantes o enemas. Y yo decía que hay algo más, esto no es un síndrome de colon irritable, aquí tiene que haber otra cosa. Llega un proctólogo aquí en Puerto Rico en el auxilio mutuo y el proctólogo me dice, esto no es síndrome de colon irritable, aquí hay otra cosa. Vamos a hacerte una batería de pruebas y vamos a averiguar qué es lo que está pasando contigo. Yo siempre había sido una persona que, aunque me veía flaca, siempre pesaba 155 libras, porque mis huesos son anchos, mis músculos, pues, tendría a pesar por encima de lo que las tablas dicen que debería pesar para la estatura. Ya yo estaba por 130 libras. Así que yo me veía bien decaída, bien demacrada. Empezamos todos los estudios que había que hacer en cuanto al intestino. Y de repente un día mi proctólogo se sienta conmigo, ya tenía toda la batería de estudios que me habían hecho, yo me sentía como conejillo de India ya. Y me dice, Hilda, tu intestino no se mueve, por eso tú no vas al baño. Y eso está forrado por dentro de todo ese desecho que tú no has eliminado de tu cuerpo. Hay dos posibles operaciones que se te pueden hacer, pero yo no estoy seguro cuál de las dos es la que va a funcionar. Yo te voy a enviar a donde mi mentor. Él está en Cleveland Clinic en Fort Lauderdale. Y yo quiero que tú vayas a él porque lo que él te diga que hay que hacer, tú puedes estar segura que eso es lo correcto. Yo voy a Fort Lauderdale y me encuentro con un ponceño de nombre José Noguera, director del departamento colorectal. Y allá cuando él me ve me dice, muchacha, mi vida, hoy 31 de enero te digo que el 4 de febrero te estoy entrando en sala y te voy a hacer cirugía. Vamos a remover tu intestino grueso. Y vamos a dejar que sea el intestino delgado el que funcione. Yo voy a tomar la vía menos agresiva en este momento porque creo que puede funcionar. Porque tú eres una muchacha joven y yo no quiero mutilar tu cuerpo. Todo esto ellos decían que mutilar mi cuerpo era hacerme una colostomía. Así que me extirpan el intestino grueso y me conectan el intestino delgado a una pequeña porción que dejaron de mi recto y con eso yo empecé a ir al baño nuevamente. Pero en uno de mis estudios que me hacen, que fue la prueba de las agujas, el fisiatra que me lo hace me dice, cuando tú termines todo este proceso, porque esto tiene prioridad, yo quiero que tú vuelvas a mí, porque hay algo raro en tu estudio. ¿Qué pasa? Después de la operación yo me sentía tan y tan bien que yo pensaba que yo estaba divinamente bien. Pero, acordándome de la vocecita que me había dicho que lo fuera a ver cuando me estuviera recuperada, voy al fisiatra, al doctor Micheo, y le digo, doctor, vine porque usted me había dicho que quería verme después que terminara todo mi proceso, vengo para que usted me evalúe. Cuando él me evalúa, me dice, yo quiero ver cómo está tu espalda. ¿Tú estás teniendo dolores de espalda? Y yo le digo, bueno, yo no siento dolor. Pero sí,
evalúeme, usted determine, porque si usted notó que había algo raro, vamos a empezar a investigar a ver qué es lo otro raro que puede haber habido aquí, porque más de una cosa puede haber estado fallando y como aquello era principal, pues no nos habíamos dado cuenta que habían otras cosas también que estaban ya cambiando en mi organismo. Cuando él me evalúa, yo tenía unos espasmos musculares que mi espalda parecía una cantera de piedra. Y él me dice, tenemos que empezar terapia, porque tienes unos espasmos severos en la espalda. Empezamos ese mismo día que él me evalúa, rápido me metí a coger la primera terapia física. Me pone con un terapista varón y me dice, ellos tienen más fuerza, te voy a poner que sea siempre Julio el que te dé la terapia, porque tenemos que romper esos espasmos y va a ser difícil. Y empiezo con Julio. Y Julio me da mi primera terapia y empieza a soltar un poco los músculos. Julio me da unas indicaciones y me dice, vete para tu casa y sigue esas indicaciones al pie de la letra, que te veo dentro de un día. ¿Okay? Yo me fui para mi casa, a todo esto sigo trabajando, ya yo estaba trabajando en la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, tenía un puesto de dirección, aparte de que estaba dando clases de educación física. Cuando llego a mi próxima terapia, Julio viene, me dice, acuéstate que vamos a empezar por el ultrasonido, el masaje y después te doy entonces el calor y la electricidad. Y cuando Julio va a empezar el masaje me dice, muchachita de Dios, ¿qué tú hiciste? Y yo le digo, nada, lo que tú me dijiste. Me dice, no puede ser. Y yo, sí, Julio, yo hice exactamente lo que tú me indicaste. Fui a mi casa, hice mis estiramientos, no hice ejercicio, no he tocado ejercicio alguno, estoy en reposo absoluto, tomándome los medicamentos que me mandó el doctor, nada más. Me dice, no, eso no puede ser. Llama al médico. El médico va y dice, ¿cómo es posible que tu espalda esté igual que la primera vez? Si Julio en su reporte me dice que él te había logrado empezar a desbaratar esos espasmos. Y yo le digo, no sé, doctor, porque yo seguí las instrucciones al pie de la letra, se lo digo, que las seguí de la A a la Z, no he hecho nada, me he portado súper bien, he sido una niña buena. Y él me dice, ok, Julio, dale la terapia. Me voy. Y así estuvimos como por 2 semanas. El fisiatra me dice, Isla, ya ahí yo empiezo con un cuadro de dolor, porque obviamente como me están trasteando la espalda, ahí entonces sí empieza a doler la espalda. Me dice, Hilda, vamos a enviarte un reumatólogo. Y yo, ¿por qué? Y viene y me dice, porque está surgiendo una condición que, pues, algunos piensan que es changuería de las féminas, porque mayormente se está dando en féminas, pero yo creo que no es una changuería, que se llama fibromialgia. Y la fibromialgia tiene 9 puntos de dolor, y de los 9 puntos tú los tienes todos. Pero yo necesito que sea el reumatólogo quien lo certifique, porque ellos son los que diagnostican, para ir a la segura de que realmente tienes el diagnóstico correcto y entonces pues te medicamos para eso. Y yo le digo, ¿y qué es fibromialgia? Y me dice, bueno, la fibromialgia es que los nervios se ponen tan y tan sensibles que entonces emiten sensación de dolor, y no solamente sensación de dolor, es que ellos se contraen y se ponen tensos. Y por eso es que producen el dolor. Y yo, válgame Dios. Yo soy maestra de educación física, ¿y ahora qué voy a hacer? Y me dice, no, por un tiempo tienes que estar en trabajo de escritorio porque no puedes tocar ejercicio alguno, excepto que te voy a mandar a que por lo menos hagas algo en el agua, nada. Simple y sencillamente dedícate a nadar, porque la natación, un ejercicio completo, no te va a afectar porque no tiene impacto. Okay. Averiguo, y la YMCA tiene piscina, y por 75 pesos iba a nadar. Llegué a la YMCA. La cuestión es que seguimos en ese proceso, pero el reumatólogo, a pesar de que decía, tienen los 9 puntos de dolor, pero aquí hay otra cosa que no encaja, empieza a indagar. Me hicieron pruebas de lupus, me hicieron pruebas de artritis reumatoide. Ustedes pueden, mi expediente en cuestión de 1 año y medio se convirtió en un libro que parece una enciclopedia. Mi neurólogo va por el 2º tomo. Seguimos en el proceso y lamentablemente esto es una enfermedad que no tiene una prueba diagnóstica.
Al cabo de un tiempo y ante la frustración de mis médicos de que ya yo no podía caminar, yo había empezado a utilizar un bastón, del bastón había caminado en andador, de andador había cambiado a una scooter. Me dicen, no, nosotros no estamos dando el grado en esto, cada vez tú vas de mal en peor, necesitamos otro especialista. Me dicen, necesitamos un neurólogo. ¡Boom! Yo no sabía que esa especialidad existía. Mi papá estaba en el Ashford Presbyterian como la parte de la Junta de Síndicos. Lo llamo y le digo, papá, necesito tu ayuda. Papá al fin rápido me dijo, dime hija, ¿qué necesitas? Y yo necesito un neurólogo. ¿Para qué rayo? ¿Y qué es eso? Y yo, bueno, es un doctor especialista en enfermedades neurológicas y lo necesito para mí. Ahí vino un silencio sepulcral en la línea. Su chiquita de 35 años de edad le estaba diciendo, necesito un neurólogo. Él sale corriendo, habla con el director médico del Ashford y me encamina a la oficina de quien hoy es mi neurólogo por 11 años, el doctor Ortiz Padua. Llego a aquella primera cita de emergencia, me ubicaron, tuve que esperar hasta el final, porque como no tenía una cita como tal, sino lo que hicieron fue acomodarme, me tuvieron hasta el final. Y el neurólogo me dice, vamos a hacerte un MRI. Y vamos a hacerte estas pruebas, y vamos a hacerte esto otro, y vamos a empezar a ver qué es lo que está pasando contigo, porque definitivamente aquí hay algo neurológico que no está bien. Ahí empieza el segundo tomo de mis estudios médicos. Me hicieron pruebas de distrofias musculares, distintos tipos de distrofia, esclerosis múltiple, me probaron cuánto Hodgkin's disease, cuánta enfermedad neurológica había en el diccionario, él la fue probando para ir descartando. Al cabo de estar los 6 meses con él, tengo mi primer problema respiratorio. Yo estoy en el trabajo y yo siento que el pecho se me empieza a trancar. Y yo, yo estoy teniendo problemas para respirar. Hablo con mis superiores y le digo, me voy, no me siento bien, mi mamá no guía, así que tengo que aprovechar que todavía yo estoy en condiciones, buscarla y voy para sala de emergencia. Les dejo saber si puedo venir mañana a trabajar, porque también se me estaba yendo la voz, producto de que no estaba respirando bien. Llego a casa. Llamo a mi mamá en el camino, le digo, mami, voy de camino, te voy a buscar. Y me dice, ¿qué te pasa? Y yo, no puedo respirar bien, voy para casa. Tenemos que ir a sala de emergencia. Me dice, ¿tan mal estás? Y yo, sí. Me dice, pero tú puedes guiar. Y yo, tranquila, yo llego. Y con ayuda de Papito Dios, tú verás que vamos a llegar a sala de emergencia, no te preocupes. Yo iba todo el trayecto diciendo, Dios mío, dame las fuerzas para yo llegar a casa, a coger a mi viejita y llevármela para el hospital y que yo llegue a sala de emergencia. Después que esté la enfermera conmigo, ahí yo me puedo desplomar. Ahí yo soy toda tuya, pero por lo menos déjame llegar. Sigo de camino para mi casa. Llego, rebusco a mi mamá ya estaba ready, nos vamos para sala de emergencia, llegamos a sala de emergencia, efectivamente llega la enfermera, me conecta a la maquinita para ver cómo estaba la oxigenación, y me dice, hay que ponerte oxígeno. ¡Pam! Llaman al neumólogo. Viene el neumólogo, me dice, tú tienes tus bronquios están en espasmo, un broncoespasmo, es el término médico. Tienes un broncoespasmo, vamos a darte la terapia respiratoria para romperlo y que tú puedas respirar mejor, y te quiero ver en mi oficina para una evaluación. Pues está bien, doctor, no hay ningún problema, me dan las terapias respiratorias, obviamente las terapias respiratorias abren las vías, me estabilizan, me mandan a casa y al día siguiente voy a la oficina del neumólogo. Me dice, vente, vamos a hacerte una pruebita de función pulmonar. Me dice, ¿quién te está atendiendo a ti? Yo le digo, bueno, yo estoy con el neurólogo ahora mismo porque estamos viendo a ver qué es lo que está pasando conmigo.
Me dice, ¿por qué tú estás en una scooter? Y yo, doctor, yo tengo mucha dificultad para caminar, mis músculos están fatigados, duelen todo el tiempo, a mí me dan unos calambres horrendos, tengo a veces que los músculos me tiemblan, pero no es el típico temblor de un paciente de Parkinson, que es que tú ves la mano temblando, es que tú ves el músculo como si se moviera como una serpiente. Me dice, eso es una fasciculación. Y yo, pues a mí me da eso. Me dice, Me dice, oye, yo tuve un tío que le pasó eso. Me pregunto si tendrán lo mismo que tenía mi tío. Y le dije, bueno, todavía no sabemos qué es lo que, no tiene nombre y apellido. Pero en estos momentos, pues estamos indagando a ver qué es lo que está pasando. Me hacen la prueba de función pulmonar y yo arrojo que mis pulmones tenían 66% de oxigenación. A todo esto yo no sentía nada. Yo me sentía que yo estaba respirando muy bien. O sea, si a mí me preguntaban cómo yo respiraba, yo decía, yo respiro de lo más bien. La cuestión es que él me dice, te voy a dilatar un poquito, vamos a ver si sube algo. Me dilatan y me dan una terapia respiratoria y en la misma oficina del médico me repiten la prueba de función pulmonar y lo que subí fue como un 10%. Me dice, yo te voy a recomendar una maquinita para dormir. Se llama BiPAP. Y tú te la vas a poner con una mascarilla y por las noches duermes con la maquinita para que te ayude a oxigenar. Yo había pensado hacerte un estudio de apnea del sueño, pero en vista de la emergencia que tú acabas de tener recientemente, yo entiendo que no es necesario. Por el grado de función pulmonar que tú tienes ahora mismo, yo puedo recomendarte el BiPAP y el plan médico no me lo va a rechazar, así que vamos a hacer eso. Y yo dije, pues está bien, doctor, no hay problema. Ahí llegó mi segundo equipo médico, mi BiPAP. Y yo por la noche me enchufaba, durante el día me tomaba unos medicamentos también que me mandó el neumólogo. Ya era un cóctel de medicamentos que estaba tomando, porque estaba tomando los medicamentos para aliviarme el dolor que realmente no me lo aliviaban, más encima de eso estaba tomando entonces los medicamentos para ayudarme con los pulmones. Todavía no hay diagnóstico, pero mi cuerpo ha cambiado tanto que yo decía, ¿qué está pasando con mi cuerpo? Yo no soy la persona que yo era. Físicamente soy la misma porque me veo igual, pero mi cuerpo no está reaccionando como antes. ¿Qué está ocurriendo conmigo? A finales del 2006 está esta polémica entre mi neumólogo y mi neurólogo, porque mi neumólogo dice, hay que diagnosticarte, tú tienes Lou Gehrig's. Mi neurólogo decía, yo no quiero poner ese diagnóstico hasta que yo no esté seguro, porque ese diagnóstico no es fácil. ¿Tú estarías dispuesta a irte para Estados Unidos y ir a una clínica neuromuscular y consultar? Y yo, bueno, si usted me dice que eso es lo que tenemos que hacer, vamos a hacerlo. Nos vamos nuevamente para Cleveland Clinic en Fort Lauderdale y me reúno con el director médico de la clínica neuromuscular. Él me sienta en una camilla, me evalúa, ve todos mis estudios, ve todos los laboratorios. Aquello era una carpeta que parecía más un tomo de enciclopedia que otra cosa. Cuando él termina de evaluarme, me dice, yo quiero hablar contigo a solas. Y yo miro a mi papá y a mi hermana y le digo, pues denos un segundo al neurólogo y a mí, y hablamos y ustedes vienen ya mismito. Salen mi papá y mi hermana y el neurólogo se sienta conmigo, el doctor Salanga, y me dice, tú tienes Lou Gehrig's. Lo siento, pero ese es tu diagnóstico. Yo voy a salir ahora para hablar con tu papá y tu hermana y explicarles lo que tú tienes y qué se puede esperar. Ya yo sabía que se podía esperar. Y me quedo en aquella camilla y miro así para arriba y digo, bueno, Señor, en estos momentos préndeme ese GPS porque de verdad que estoy más bruta con Hueybisco. Yo lo único que puedo decirte es que tú tendrás algún propósito con esto.
yo no sé por el trayecto que tú me tienes que llevar, pero yo sé que tú obras por senderos misteriosos y yo me voy a dejar llevar por ti. Pero yo soy un ser humano. Soy un ser humano imperfecto y a veces no voy a entender lo que tú me quieres decir, así que en esos momentos te pido, prende el GPS y háblame en arroz y habichuela, porque de verdad que voy a estar bruta. Y no porque quiera estar bruta, es que verdaderamente en ese momento no estoy entendiendo lo que me estás diciendo. Y me quedé así en la camilla sentada, entró mi papá, obviamente había estado llorando, mi hermana estaba desfigurada, y yo los miro y les digo, tranquilos, vamos a meter mano, olvídate. Vámonos por Puerto Rico y vamos a hacer lo que hay que hacer. Regresamos a Puerto Rico y en el interín de mi regreso a Puerto Rico yo tengo 3 paros respiratorios. De 66% que había empezado teniendo de oxigenación, bajé de sopetón a 18%. Y mi neumólogo me dice, Hilda, hay que hacer una traqueostomía. Yo me había jurado en mi vida que si en algún momento dado yo llegaba a estar en una situación donde yo necesitase una traqueostomía, yo iba a decir que no. Tener paros respiratorios me cambió la opinión, porque no es nada agradable uno ahogarse y sentir que no puede respirar. Así que cuando él me dijo hay que hacer la traqueostomía, yo le dije, pues vamos para encima. ¿Cuándo la vamos a hacer? Me dice, hay que incapacitarte. Para eso tienes que dejar de trabajar y quedarte en tu casa. Y tan pronto lo aprueben, entramos a sala y te hacemos la traqueo. 36 años de edad, dejar de trabajar. ¡Auch! Pero si yo me como los nenes crudos, ¿cómo va a ser? Yo soy productiva, yo soy joven. Dejar de trabajar, yo. Digo, diantre, ahí sí que me la pusiste difícil porque esta no me la esperaba. Pero si hay que hacerlo, pues mi modo. Me quedo en mi casa, hablo con mi jefe, le digo, mira, voy a coger mi licencia por enfermedad. Voy a agotar también mis días de vacaciones porque voy a empezar el proceso. Me voy a incapacitar. Me lo aprobaron en cuestión de 2 meses. Yo dije, definitivamente cuando esta gente envió mi expediente médico, allá tienen que haber visto algo que dijeron, olvídate que esta chica hay que dárselo, punto, y se acabó. Y 12 de febrero de 2007 me entran a sala y me hacen mi traqueostomía. Esa fue mi segunda operación. Mis primeras 2 semanas después de la traqueo trajo una depresión profunda, toqué fondo, porque yo no podía hablar. Yo tenía que dejar que eso sanara por dentro. Decirle a un maestro que tú no puedes hablar. Ay, Dios mío, qué difícil es. Así que todo era por notitas y tocando una campanita para que fueran a la cama a averiguar qué era lo que yo necesitaba. Porque tampoco me dejaban levantarme en lo que todo sanaba. Yo tengo un tubo por dentro conectado a mis pulmones y a mi diafragma, más tengo esto que sobresale, que es lo que me ayuda a respirar conectada a un ventilador. Las terapias me las daban en la cama, pero obviamente yo me estaba debilitando. Pero yo seguía haciendo mi terapia física decidida a que yo me iba a levantar de esa cama, porque mi trabajo recién empezaba. Así que seguimos ese trayecto. Al cabo de las 2 semanas, cuando por fin me dicen puedes hablar, me sentí mucho más libre, pero seguía en depresión. Habían sido muchos cambios rápidos, en cuestión de meses. Y un sábado le digo a papi y a mami, yo necesito ayuda. Yo quiero un psiquiatra. Mi papá me dice, pero es que tú no estás loca. Y yo le digo, ¿y quién te dijo que un psiquiatra es porque uno esté loco? Yo estoy deprimida. Y yo no voy a poder salir de esta depresión sola. Yo necesito ayuda. Porque esto ha sido un golpe fuerte. Así que
vamos a buscarla y yo estoy dispuesta a hacer lo que esa persona me diga. Mis primeras 2 semanas con la psiquiatra yo lloraba. Yo me sentaba a llorar. Yo casi no hablaba. Un día, después de esas 2 semanas llorando, ella me mira y me dice, ¿por qué tú lloras? Yo digo, ¿cómo que por qué yo lloro? Yo no puedo trabajar, yo no puedo esto, yo no puedo esto otro, yo no puedo aquello. Hice una lista de todos los yo no puedo. Y de repente ella me mira y me dice, ok, vamos a hacer otro ejercicio ahora. Y yo, ¿cuál? Me dice, ¿qué tú puedes hacer? Bueno, yo puedo hacer mi terapia física, yo me baño, yo me alimento, yo hablo. Yo soy tecnológica, así que ayudo a mi papá con los trabajos que él hace de investigación. Yo estoy guiando con todo y el ventilador, porque aprendí a guiar conectada a mi ventilador. Hice una adaptación en la silla de ruedas para poder ir con mi ventilador a todos sitios. Estoy yendo hasta el cine. Y seguimos por ahí hablando de toda la lista de cosas que yo podía hacer. Cuando ya estamos a punto de terminar, me dice, ven acá un momento, yo quiero enseñarte algo. Y yo digo, ¿qué pasó? Y bien, me dice, mira las listas. ¿Cuál tú ves más larga? Y yo le digo, diantre, la de cosas que yo puedo hacer. Y me dice, ¿viste? No se ha acabado el mundo. Solamente estás cambiando la forma en que hacen las cosas. Y yo dije, puf, bofetón emocional. Me acaban de dar 2 galletas. Ahí sí me prendiste el GPS y me dijiste, morona, acá y date cuenta de lo que tienes al frente. Porque tú te estás cogiendo lástima y no tienes razón ni motivo para cogerte lástima porque tú todavía sirves para muchas cosas. Y ese fue el día que yo empecé a ver Lou Gehrig's de otra manera. Le empecé a poner más empeño todavía a mi terapia física, ya estaba yendo al Ashford para coger las terapias. Pero el fisiatra viene un día y me dice, yo creo que yo te estoy lastimando porque a pesar de la terapia física que tú haces, yo no te quito el cuadro de dolor. Y ya no te puedo seguir subiendo los medicamentos de dolor porque tú estás en el tope. Eres una muchacha joven y yo no quiero tampoco dañar tu hígado. Esto es contraindicado lo que te voy a decir, pero yo creo que es hacia donde nos tenemos que dirigir. Todos los libros de medicina van a decir que lo que yo estoy haciendo es una locura. Pero yo quiero que tú vayas al agua. ¿Al agua? Sí, vete a hacer ejercicio en el agua. Y yo, pero yo también tengo una tráquea. No importa. Haz ejercicio a un nivel que el agua no te entre. Y vete a hacer ejercicio en el agua. ¿Ok? Empiezo a averiguar. Le digo, dame el referido, no te preocupes que yo voy a hacerlo. ¿Tú me estás diciendo que eso es lo que tengo que hacer? No hay problema, porque si ahora mismo tú me dices que si yo me pongo de cabeza, yo voy a mejorar, mira, aunque me cueste trabajo y esté horas tratando de hacerlo, yo me pongo de cabeza. Así que dame el referido, que no hay problema, yo averiguo y me voy. No le dije nada a mi neumólogo, porque sabía que mi neumólogo no me iba a dejar. Yo dije, prefiero pedir perdón a pedir permiso. Cogí mi referido, averigüé y el primero que encuentro es el natatorio de San Juan. Era lo que estaba de moda porque era lo que estaba empezando. Pero estaba lleno. Y me dicen, mira, te recomiendo que te llames a la YMCA y que ellos también tienen grupo. ¿De verdad? Sí, tienen grupo de ejercicio en el agua. Ah, pues voy para allá. Y caigo en la YMCA. Y averiguo. Y me explican todo el proceso. Y en el 2010 me entrevisto con Ángel Castillo, que era el director de la YMCA en el área acuática en ese momento. Él me dice, vamos a hacer una cosa. Cógete una clase de prueba. Si vemos que tú la puedes hacer, te integras al grupo y te matriculas. Y yo, ok.
Y así es que hice. Vengo, voy donde él, me entrevisté, hice la clase. Cuando termina la clase, él me dice, tú puedes estar en clases grupales, tú no tienes que coger terapia sola. Vente para el grupo. Ah, pues chévere, pues me voy a matricular. Y empecé 2 veces por semana. Las primeras clases, mi gente, yo salía, que yo llegaba a mi casa, me tiraba en la butaca de la sala y ahí me quedaba dormida. Dormí una siesta más rica, agotada. Pero al cabo de un mes, esa siesta se hizo más corta. Y dije, aquí algo está pasando. Hablo con Ángel y le digo, ¿tú me darías break de venir un tercer día? Me dice, no, eso no se puede, pero ¿por qué? Y yo, porque yo estoy notando diferencia. Estoy durmiendo menos después de tus clases. Eso quiere decir que el ejercicio me está haciendo más fuerte y estoy teniendo mejor resistencia. Pues si es así, está bien, vente el tercer día a la semana. Ahí Ángel descubre que yo era maestra de educación física. Y empieza también que cuando él faltaba, ay, sustitúyeme. Ok, yo doy la clase, no hay problema. Y yo creo que esa ha sido la experiencia más gratificante que yo he tenido. Porque dentro de ese grupo, personas como Carmen me decían, tú nos inspiras. Pero lo que ellos no sabían es que ellos también me estaban inspirando a mí. Esto es una relación recíproca. Porque en esa inspiración que ellos estaban recibiendo, cuando ellos me daban a mí una palabra de aliento, eso me daba a mí más energías para yo seguir. Y como yo dije recientemente en el programa de Padre Milton, el agua me devolvió la vida. Yo iba camino a la cama ya, porque mi cuerpo estaba tan y tan débil que yo iba camino ya a mi cama, a quedar encamada. Y fue el ejercicio del agua lo que poco a poco me fue levantando. De usar el ventilador 24 horas al día, empecé a utilizarlo 12. De utilizarlo 12 horas al día, hoy lo utilizo solamente para dormir. De estar en una silla de ruedas, que Carmen me vio, empecé a utilizar un andador para caminar, después unas muletas, unas abrazaderas en las piernas, y hoy por hoy estoy de pie. Y dirijo ese departamento ahora. Y yo me siento agradecida cada día de vida que yo tengo, porque yo empecé a vivir de nuevo a raíz de esta enfermedad, viendo la vida desde otra óptica. No desde el afán de que tengo que ir al trabajo, del trabajo salir con rush para esto, para lo otro, el ajetreo. Aprendí a apreciar las cosas que son buenas en la vida, el valor de las relaciones humanas. Como yo les digo a ellos, cada vez que nos metemos en el agua, mi interés aquí es que todos tengan bienestar y calidad de vida. Y no en lo físico, porque yo me esmeraba muchísimo en mantener lo físico. Créanme, maestra de educación física al fin, que le gustaban los deportes y todas esas cosas, me esmeraba mucho en eso. Pero descubrí que tan importante es lo físico como lo es lo espiritual, lo mental, lo emocional y lo social. Y ese es el vínculo que nosotros hemos ido enlazando en el agua dentro de la YMCA. Y cuando yo empecé a dirigir el programa estaba como cansado. Había caído como que está en la única zona de confort, que le hacía falta algo. Y yo me senté con Dios y le dije, caramba, guíame. ¿Qué yo hago? ¿Cómo yo logro que esto cambie? Empecé a pintar las facilidades para darle un poquito de nuevo feeling. No había mucho presupuesto, así que lo mejor que podía hacer era pintarlo yo.
pero me di a la tarea de ir los fines de semana y me metí allí y iba pintando y qué sé yo, y la gente como que empezó a notar contra, esto se está viendo como con un toque distinto. Y empecé a crear en ellos el despertar de que a través de la actividad física nosotros podemos obtener todo el bienestar que necesitamos como seres humanos. La oración es lo primero que hacemos al empezar cada clase. Y dentro de esa oración, una de las primeras cosas que decimos es que estas aguas produzcan bienestar y calidad de vida en nuestras vidas. Y que yo pueda ser ese instrumento que ellos utilicen para que obtengan esa calidad de vida. Y estamos dando clases de yoga, clases de tai chi, clases de aquaboxing, ejercicio acuático, hacemos diferentes cosas, utilizamos diferentes equipos, pero siempre con un norte en mente, que la calidad de vida esté siempre ahí y que se sientan que es una familia. No eres un número, no eres un socio que paga una membresía o una matrícula, eres una persona y como persona vales. Porque eso es lo que te da tu valor, el simple y el mero hecho de que eres un ser humano. Y se respetan, se tratan con amor, con cortesía. Y siempre las clases quedan como con una sazón diferente. Y yo digo que es la intervención de Dios que siempre se ponemos diciéndole, obra tú en nosotros para nosotros ser instrumento de bienestar de vida y de calidad de vida para estas personas. He ido a diferentes estaciones de radio, participado en entrevistas, se me han hecho reportajes y Carmen se me acerca así un día y me dice, oye, yo vi recientemente tu entrevista con Padre Milton, ¿tú estarías dispuesta a ir a mi iglesia a dar un testimonio? Y yo digo, claro, donde a mí me manden yo voy. Me dice, nosotros somos una iglesia de discípulos de Cristo y yo, no importa. Dios está, eso es lo principal. Dios es el mismo para todas las denominaciones. Por eso creo que yo, siempre que entro a una iglesia, independientemente de la denominación que sea, yo no me siento que yo estoy fuera de lugar porque yo estoy llegando a la casa de Dios. Soy católica, practicante, crecí en el catolicismo y creo en la iglesia católica, con todas sus fallas, porque son seres humanos los que están a través dirigiéndola y como seres humanos cometemos errores y fallamos. Pero la realidad del caso es que yo lo que siempre pienso es, en la iglesia quien está es el principal, que es Dios. Y Dios solo hay uno. Dios no dice yo soy un Dios para tal iglesia y para esta iglesia no. O sea, Él está en todas. Por lo tanto, yo voy a donde Él me guíe. Y desde esa época soy su instrumento y digo que soy un nuevo ser humano, porque verdaderamente la impulsividad, la terquedad muchas veces que tenía, el afán, la preocupación por el mañana, y todas esas cosas pasaron a un segundo plano porque ahora el norte es vivir cada día al máximo, siendo instrumento para ayudar a otras personas y a través de ese instrumento cumplir con esa misión que yo me comprometí con Dios en ese finales de 2006 que iba a hacer. Dejarme guiar por Él y ser el instrumento para llegar a las otras vidas. Así que me alegro muchísimo haber estado con ustedes hoy. Es un poco más profundo de lo que había compartido ya con Milagros en otra actividad, pero la realidad del caso es que yo siempre en estas cosas dejo que Dios sea el que guíe. Había hecho una presentación en PowerPoint y me envolví hablando y me olvidé de la presentación. Carmen me dice, ¿tú no escribes nada? Y yo, no. Papá Dios me pone las palabras, yo dejo que lo obre. Y eso fue lo que vine a traerles desde lo más profundo de mi corazón. El testimonio de que aun cuando nosotros podamos recibir un diagnóstico terminal, la vida no acaba. La vida puede estar comenzando algo nuevo.
Es cuestión de que nos dejemos ser instrumentos, lo miremos desde una perspectiva positiva, con fe, de que vamos a salir adelante y que Él siempre está a nuestro lado, porque Él es el amigo fiel. Nosotros podemos fallarle a Él y a veces olvidarnos de Él un poquito porque estamos envueltos en otras cosas, pero Él nunca se olvida de nosotros. Así que buenas noches y espero que esto que he compartido con ustedes los ayude en ese peregrinar que ustedes tienen como hijos de Él. Que Dios los bendiga.